A ver, hagamos un viaje en el tiempo, pero no un poco, vámonos muy, muy atrás. Antes de Silicon Valley, mucho antes de Internet. Vamos a buscar el momento exacto, la pequeña chispa que lo encendió todo en el campo de la inteligencia artificial. Suena, no sé, como demasiado simple para ser cierto, ¿verdad? Pero, créanlo o no, toda la base de la IA, desde el asistente en el teléfono hasta los modelos de lenguaje gigantescos, se puede rastrear a una sola idea. Una idea elegantísima que funcionaba, básicamente, como un interruptor de luz. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Qué idea pudo ser tan simple y a la vez tener consecuencias tan enormes? Para encontrarla, tenemos que transportarnos a 1943. El mundo está literalmente en llamas, plena Segunda Guerra Mundial. Y mientras toda la atención está en el conflicto, dos investigadores publican, casi en silencio, un artículo con una idea tan radical que el mundo tardaría décadas en entender su verdadero poder. En un artículo con un título súper académico, un neurofisiólogo, Warren McCulloch, y un lógico, Walter Pitts, propusieron el primer modelo matemático de una neurona, de una célula cerebral. Y ojo con esto, lo hicieron años antes de que se inventara el transistor, o sea, el ladrillo fundamental de todas las computadoras modernas. Su propuesta era una locura para la época, que el cerebro, esa masa biológica y misteriosa, podía entenderse como una máquina de computación. Y la historia de cómo llegaron a esa idea es fascinante, porque unió dos mundos que, en ese entonces, parecían no tener nada que ver. Por un lado, teníamos a McCulloch, el experto en el hardware del cerebro, la parte biológica, lo que él llamaba la materia húmeda. Y por el otro, a Pitts, un genio autodidacta, un prodigio que veía el mundo a través de la lente fría y perfecta de la lógica matemática, el genio del software. Juntos, construyeron un puente entre la biología y las matemáticas. Y su idea central fue revolucionaria. Ellos dijeron, a ver, no se necesitan partes complicadas para obtener resultados complejos. Al contrario, se puede obtener un poder de cálculo inmenso, casi infinito, a partir de una red de componentes increíblemente simples que solo trabajan en conjunto. Ok, suena muy bien en teoría. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este modelo? ¿Cómo es que algo tan básico podía empezar a imitar un proceso tan complejo como el pensamiento? Pues la genialidad estaba en su simpleza. Miren, funcionaba en 4 pasitos. Primero, la neurona recibe un montón de señales de entrada, puros ceros y unos, o sea, no o sí. Segundo, simplemente las suma todas. Así de fácil. Tercero, se fija si ese total llega a un número clave, un umbral que se decide de antemano. Y finalmente, si el total es suficiente, ¡pum!, se dispara y manda su propia señal. Un 1, un sí. Si no llega, se queda callada, manda un 0. Y ya, eso es todo. Un simple interruptor. Todo este modelo se construyó sobre una base súper sólida, la lógica booleana, que es un nombre elegante para decir que es un sistema que lo reduce todo a solo 2 opciones, verdadero o falso, prendido o apagado, 1 o 0. Al usar esto, McCulloch y Pitts estaban afirmando algo súper atrevido, que quizás, solo quizás, nuestros pensamientos más complejos no son más que una cadena larguísima de estas pequeñas decisiones binarias. Y aquí es donde la cosa se pone realmente increíble. Demostraron que si conectabas estos pequeños modelos de neurona, podías crear compuertas lógicas. Por ejemplo, una compuerta Y que solo se activa si la entrada A y la entrada B están activas, o una O que se activa si A o B lo está. Y esto es clave porque esas compuertas son los ladrillos, los bloques de Lego con los que se construye cada una de las computadoras que existen hoy. Bueno, esto suena espectacular, ¿no? El plano para construir una máquina que piensa. Pero por muy brillante que fuera el modelo, tenía un problema. Un fallo gigantesco. Habían logrado diseñar el prototipo de una máquina pensante, un logro monumental. Habían imaginado el pensamiento no como algo de engranajes y palancas, sino de pura lógica. Pero ese brillante prototipo tenía esa falla enorme, una que lo dejaba más cerca de ser una calculadora que un cerebro de verdad, y es que sencillamente no podía aprender. La neurona de McCulloch-Pitts era completamente estática. Podía seguir las reglas que le daban a la perfección, sí, pero nunca, jamás aprender de la experiencia o adaptarse. Los pesos, o sea, la importancia de cada señal, los tenía que poner una persona,
a mano. El umbral para activarse también estaba fijo. Esto significaba que todo su comportamiento estaba predeterminado. Era más como un juguete de cuerda que un cerebro flexible. Entonces, si el modelo era tan limitado que ni siquiera podía aprender, ¿por qué estamos hablando de él? Bueno, es que su verdadero impacto no fue técnico, fue mucho más profundo. Ese problema crítico fue justamente donde la historia dio su siguiente gran salto. 15 años después, en 1958, un investigador llamado Frank Rosenblatt tomó esta idea y le agregó la pieza revolucionaria que faltaba: la capacidad de la neurona para ajustar sus propios pesos, para aprender por sí misma. Ese fue el primer paso real hacia una máquina que aprende, un camino que nos lleva directamente a las redes de aprendizaje profundo de hoy. El punto crucial es este. El legado de ese artículo no está en el mecanismo, sino en el concepto. Fue la primera vez que se dijo en voz alta que el pensamiento podía ser computado. Y esa idea se convirtió en la piedra angular de campos que hoy llamamos inteligencia artificial y ciencia cognitiva. Y este concepto central del artículo de 1943 sigue siendo el motor de toda la IA moderna. La idea de que una inteligencia compleja y real puede emerger de una red de partes muy simples. La tecnología de hoy está a años luz de lo que ellos imaginaron, por supuesto, pero el fantasma conceptual sigue ahí. Sigue tratándose de capas y capas de unidades simples procesando señales y decidiendo si activarse o no. Al final, esa única idea de 1943 nos deja con una pregunta enorme, una pregunta que sigue impulsando todo el campo de la IA. Si algo tan complejo como la inteligencia puede surgir de reglas simples e interconectadas, entonces, ¿cuáles son los verdaderos límites de lo que podemos construir? Y quizás, más importante, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias mentes?